Rápidamente voy a aprovechar a hacer un análisis muy rápido del Medio Oriente, de las principales naciones que se mueven ahí, para que tengamos un punto de vista, una perspectiva de en qué medio se está desenvolviendo actualmente la nación de Israel. Por ejemplo, Irán. Irán en 1935 cambió su nombre de Persia a Irán, a la República de Irán, cuando derrotaron al Shah de Irán. Si vienes a la Biblia, encontramos nombres que no corresponden a las naciones actuales. Y lo único que podemos hacer es, para descubrir de qué nación está hablando la Biblia, es el lugar geográfico donde la Biblia los ubica. Entonces vamos a ver más adelante Ezequiel 38, donde se menciona a Persia viniendo con Magog, con Gog, a atacar a Israel. Y Persia es Irán desde 1935. 1979 se le vuelve a cambiar el nombre, República Islámica de Irán, por el Ayatollah Khomeini. Entonces, Irán es actualmente la nación protagonista más peligrosa del mundo entero. Es la que financia a Hamas, la que financia a Hezbollah, que significa el Partido del Pueblo. A propósito, Hamas significa, a los que les interesa, en hebreo violencia. Hamas significa en hebreo violencia. Hezbollah, el Partido del Pueblo, los Houthis de Yemen en Arabia, el Fatah y todo este sistema de la yihad islámica las financia Irán. Una de las razones que antier el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que consideraba que la razón por la cual Hamas atacó a Israel es porque Irán se dio cuenta que Israel está haciendo tratos con Arabia Saudita para entrar al acuerdo de Abraham, y a Irán no le conviene que Arabia Saudita se junte con Israel. Entonces, para impedir y confrontar a Arabia Saudita con Israel, mandó precipitadamente a Hamas, que fue un ataque completamente desesperado, que se les volteó, ¿verdad? Como decimos aquí en México, se les volteó completamente el rifle y se apuntaron hacia ellos mismos, porque van a ser despedazados totalmente y a punto de desaparecer. Porque Hezbollah no los ayudó, los Houthis no los ayudaron, ninguna nación, los que jamás creían que en ese momento se iban a venir todos contra Israel, nadie extendió la mano para ayudarlos. Y están avanzando para buscarlos y no hay nadie que se atreva a buscarlos. Bola de cobardes, los demás grupos terroristas. Pero Irán necesita desesperadamente soldados en Siria, porque Irán, desde la invasión de Ucrania, es el compadre de Rusia y de China. Irán tiene el grupo Hezbollah en el Líbano, que está al mero norte de Israel, el Líbano. El Líbano no tiene gobierno tampoco. Lo que hizo Hamas en Gaza, dar el pinochetazo a la autoridad palestina, es lo que hizo Hezbollah con el gobierno en el Líbano. Entonces, en el Líbano el gobierno es Hezbollah. Es el grupo terrorista que tiene al gobierno del Líbano bajo sus pies, completamente dominado el gobierno del Líbano. El grupo terrorista Hezbollah está financiado 100% por Irán y recibe la misma presión de Irán, porque se calcula que tienen Hezbollah 300,000 cohetes. 300,000 cohetes. Y cuando Hamas creyó que al atacar Israel o al invadir Israel iban a lanzar todos los cohetes y se iba Israel a ver entre dos fuegos, un solo cohete no lanzaron. Dios sigue actuando de una forma increíble. El jefe de Hezbollah se llama Hassan Nasrallah, que es uno de los líderes de Irán. Repito, el grupo Hezbollah y el grupo de Hamas están controlados, dirigidos, sostenidos y financiados por la nación de Irán. Yemen, que es otra nación del Golfo Pérsico árabe, ahí hay otro grupo terrorista que se llaman los Houthis, o los Houthis en inglés. Le han declarado la guerra a Israel con 50,000 terroristas. Vean ustedes nada más cómo está incendiado el Medio Oriente.
todos están esperando la oportunidad para exterminar la nación judía. Y Yemen se encuentra a 1.600 kilómetros de Israel. Este grupo también está financiado por Irán. Tienen cohetes que ya han comenzado a lanzar. La semana pasada y hace 2 días lanzaron más de 25 cohetes contra Israel. Veamos nosotros a Egipto, que actualmente fue la única nación que abrió un paso que se llama el Fatah para que los palestinos huyeran hacia el sur de Gaza, que se les permitió que huyeran, y a Israel les dijo: váyanse todos hacia el sur, porque vamos hacia el norte, allá están escondidos el principal grupo de terroristas de Hamás. Y permitió Egipto un poquito de palestinos que entraran, porque Egipto tampoco quiere a los palestinos, no quieren problemas, no quieren violencia, y además, desde el siglo pasado, solo hay 2 naciones árabes que están unidas en paz con Israel, que son Egipto y Jordania. Nada más, desde el 48 que se independizaron. Y este siglo XXI en que estamos actualmente, el presidente Trump ha sido el único presidente que ha podido lograr lo que se llama los acuerdos de Abraham, donde se unieron ahora, ya no son Jordania y Egipto, ahora son Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Marruecos. Ya son 5 naciones que ya se dieron la mano con Israel y se prometieron no intervenir. Ahora que intervino Hamás y que se juntaron más de 75 líderes en Rusia con Putin para tratar el problema de Hamás, los árabes se abstuvieron. Bahrein, Marruecos, Árabes Unidos y Arabia Saudita ha dicho siempre: vamos a entrar en negociación con Israel cuando Israel le permita a los palestinos un estado dentro de su territorio. Y por eso Arabia Saudita todavía no ha firmado ningún acuerdo, pero sabe que necesita la protección de Israel, y el espacio aéreo de Arabia Saudita lo usan los pilotos más grandes del mundo, los mejores pilotos del mundo, que son los judíos, con puro F-35, que es el avión de combate más rápido que existe y el más certero. Así que aunque Arabia Saudita no tiene firmado una paz con Israel, les permiten usar el espacio aéreo para que sus F-35 puedan volar. Así está la situación más o menos. Jordania en la Biblia aparece como la nación hipócrita, porque saben ustedes de dónde venía Lot. ¿Se acuerdan de Lot? Génesis 19, que tuvo relaciones con sus 2 hijas y que nacieron Moab y Edom. Bueno, cuando veas Edom y Moab en el Antiguo Testamento, es Jordania. Entonces Jordania desciende de los de Lot, y de acuerdo a Daniel 11, 45 al 47, van a traicionar finalmente a Israel. Jordania. Vemos nosotros también a Europa, que se encuentra ensanguichada. Por un lado Rusia, por el otro lado Estados Unidos, y hacia el norte China y Rusia. Entonces Europa depende el 65% del gas de Rusia. El 65% del gas depende de Rusia, la Unión Europea. Por eso cuando Putin invade Ucrania, Alemania no quería entrarle, otras naciones, pues sí, pues la OTAN, que vamos a entrar, que por aquí y por allá, pero se decidieron finalmente que no iban a ayudar más que mandando alguna muy superficial ayuda a Ucrania, porque Putin les dijo: les voy a cerrar la llave, y si les cierra la llave, se mueren de frío. Ahora, dentro de Europa, la única nación en Europa ahorita que ha sobrevivido es Alemania. España, Portugal, Italia y Grecia se encuentran en bancarrota económica total. El Banco Europeo y el Fondo Monetario Internacional ya no puede darles $1 de ayuda a ninguna de estas naciones. Y la segunda nación que ha sobrevivido es Francia, porque está junto a Alemania. Y ahora que salió Angela Merkel de primera ministra de Alemania, ¿verdad?, entró Scholz actualmente de ministro de Alemania, y está esperando de alguna manera que ahora que Putin, ¿verdad?, se quede en Ucrania o siga avanzando, bajo las alas de qué gallina se va a meter Europa ahora, porque siempre Estados Unidos ha sido el que ha protegido a Europa por la OTAN. La OTAN es la organización de las naciones del Atlántico del Norte, que se formó en 1947, el ejército de Europa
para protegerse de la invasión de los comunistas. Entonces, toda nación que pertenezca a la OTAN en Europa, si lastiman a España, entra toda Europa. Si lastiman a Francia, entra toda Europa. Si lastiman a Ucrania, no pueden entrar, porque Ucrania no pertenece a la OTAN. Y cuando Putin vio que comenzaba la OTAN a avanzar hacia el norte y al oriente de Europa, y se dio cuenta que si llegaban a Ucrania, iban a convencer a Zelensky, el presidente de Ucrania, que entrara a la OTAN, Rusia desaparece. Porque el día que la OTAN esté ahí, o Estados Unidos en Ucrania, de Ucrania al Moscú, hay 12 minutos para que un cohete llegue. Entonces, poniendo armas nucleares en la frontera, que es casi la frontera con Rusia, Rusia no se puede arriesgar estratégicamente ni militarmente a que tenga un enemigo en su frontera. Es con lo que pasó en el 62 con Cuba y con Estados Unidos, ¿se acuerdan? Que Kennedy, el presidente John Kennedy, por los satélites que ya estaban comenzando a funcionar, descubrieron que Nikita Khrushchev puso satélites en Cuba apuntando a Estados Unidos aquí, así descaradamente, apuntando para acá. Entonces agarra el teléfono el presidente Kennedy y le dice a Nikita Khrushchev: ¿sabes una cosa? O lo sacas o viene la Tercera Guerra Mundial. Fue la primera amenaza en el siglo pasado de una guerra mundial, porque iba a haber una guerra mundial. Entonces, gracias a Dios que duró 2 semanas este conflicto. Se convenció Khrushchev y se retiraron los cohetes y se fueron a Rusia. Pero estuvieron a punto de entrar a una guerra, porque Estados Unidos no va a permitir cohetes apuntando hacia su país. Tampoco Rusia va a permitir que en Ucrania le estén apuntando hacia su país, Estados Unidos, ni tampoco la OTAN. Ahora, en Ucrania hay más de 1.500 fábricas de antibióticos y de químicos para fabricar vacunas. Ya estamos entendiendo, ¿verdad? ¿Por qué te dejaste vacunar? Entonces, al presidente Biden no le conviene, porque todas estas fábricas clandestinas que hay en Ucrania producen billones de dólares a Biden y a Bill Gates, que es dueño de Pfizer y de Moderna. Entonces, cuando comenzaron a planear lo de la vacunación, comenzaron a cometer errores gravísimos, que la gente, como borreguitos, cayeron en la trampa. Yo digo cayeron porque mi esposo y yo no caímos, no sé cuántos de ustedes, pero yo desde el principio me di cuenta. Oye, ¿cómo es posible que yo entré a un restaurante y me digan: por favor, tápese, y al llegar a la mesa quítese ahí? O sea, al llegar a la mesa ya no hay virus. ¿Cómo es posible que en el avión me digan: mientras usted está comiendo cacahuates y refrescos, se puede quitar la máscara? Yo le llamaba el bozal o la bufanda, ¿verdad? Y otra vez me la volví a poner y ya se fueron los virus. ¿Cómo es posible que en un avión 350 personas, 250 personas a la salida digan: guarden la sana distancia? ¿Están bromeando? Estamos en un mundo de gente que no tiene piedad del ser humano. Impresionante lo que está sucediendo. Europa va a tener que buscar bíblicamente, porque el anticristo va a surgir de alguna de las naciones del antiguo imperio romano. El antiguo imperio romano estaba formado por Europa, el norte de África y el Medio Oriente. Durante mucho tiempo, sobre todo en el siglo XX, muchos escatólogos, o sea, estudiantes de las profecías, decían que iba a salir de Roma y que de Europa iba a salir el anticristo. Pero mientras más se estudia la Biblia, más estamos convencidos que el anticristo surge del Medio Oriente. Actualmente Europa, escuchen esto, en 3 o 4 años Europa ha venido millones de musulmanes refugiados a Francia. En Inglaterra hay más mezquitas que iglesias cristianas. En Alemania y en Francia y en España principalmente. En 3 años, los musulmanes, Europa es un continente musulmán. Porque los europeos es una población de viejitos, ya no se reproducen, no quieren tener hijos. Los musulmanes se reproducen como conejos. Por cada europeo nacen 7 musulmanes. Entonces, en 3 años, Europa es un continente musulmán.
tal como la Biblia lo profetizó. Que la guerra final en el mundo, la guerra de Gog y Magog, sería entre el mundo islámico y el mundo judío cristiano. Las dos corrientes más fuertes que existen religiosamente para el mundo entero. Y Europa no va a tener más que hacer algo importante, porque el anticristo va a surgir cuando digamos que 5 naciones de Europa y 5 del Medio Oriente, Daniel capítulo 2, capítulo 7, se unan. Cuando oigamos, pongan atención, cuando oigamos un G10, se unieron 5 naciones de Europa, 5 del Medio Oriente, hicieron un pacto de las 10. De una de estas naciones surge el cuerno pequeño o el anticristo. Y de acuerdo a Daniel 8, que lo vamos a ver después, surge de entre Irak y Siria. Por eso se le llama al anticristo el asirio. Desde Génesis capítulo 10, Nimrod, que es el primer prototipo del anticristo que fundó Asiria y Babilonia. Babilonia, que es Irak del siglo moderno, es la segunda nación más mencionada en la Biblia después de Jerusalén. Jerusalén es la ciudad más mencionada, más de 350 veces se menciona Jerusalén. En segundo lugar, Babilonia. Y Babilonia comienza desde el Génesis y termina en el Apocalipsis. Con Apocalipsis 17, la Babilonia religiosa, la Babilonia comercial, Apocalipsis 18. Así que estamos ante un mundo impresionante. Y ahora lo más asombroso de todo, vayamos a Ezequiel capítulo 38. Y la nación más impresionante después de Irán es Turquía. Turquía, que aparece en la Biblia con el nombre de Togarma. La región de Turquía, Armenia y toda esa zona se llama la Anatolia antiguamente, o la zona también magogita. Pero lo que más impresionante es, y hace poco confundimos a unos periodistas, ¿verdad? Que ¿cómo es posible que los cristianos digan que Turquía se va a unir a Rusia? Y ahora que vino Putin contra Ucrania, Turquía pertenece a la OTAN. Entonces, ¿quién se va a imaginar que va a pelear en contra de Rusia, ¿verdad? Que se va a poner que se va a poner al lado de Rusia para pelear contra Europa, si pertenece a la OTAN. ¿Cómo va a traicionar a la OTAN el presidente Erdogan, que es actualmente el presidente de Rusia? ¿Cómo se va a poner del lado de Rusia para pelear contra los Estados Unidos, cuando ha recibido la mayor parte de Turquía de Estados Unidos? Pues la Biblia profetizó hace 2700 años. Apunta ahí en Ezequiel, 2700 antes de Cristo. No antes de Nostradamus, por favor. Ni de Walter Mercado. Hace casi 2700 años, dice Ezequiel 38, versículo 3. Así ha dicho Jehová el Señor: yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Los que quieran apuntar, Gog es el nombre o un título de un líder, comandante, César, zar, general, cabeza de algo. La palabra Gog en el hebreo es cabeza o líder de algo. Entonces aquí el Espíritu Santo está hablando de un líder que se llama Gog y que es príncipe soberano, Rosh en el hebreo, Nasig, Mesec y Tubal, que es la región de Turquía. Después de que invade Putin a Ucrania, Erdogan, el presidente de Turquía, que permitió un autogolpe de Estado meses antes en Turquía para quedarse en el poder, y la mezquita más grande de Turquía, la Santísima, ¿verdad?, que era antes cristiana, la vuelve mezquita para poder comprender realmente el trasfondo, y da un discurso Erdogan diciendo lo siguiente: yo he sido escogido por Alá para ser el próximo califa del mundo musulmán, del mundo del Islam, y su deseo y su arrogancia es ser el líder
de todo el Islam en el Medio Oriente. Pero Rusia y China se están peleando en el Medio Oriente y Estados Unidos también. En otras palabras, el Medio Oriente, como dijimos al principio, es la manzana de la discordia donde estalla la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué? China, Rusia, Irán, Arabia Saudita, Estados Unidos, todos quieren tomar parte del Medio Oriente, y el que controla el Medio Oriente controla el mundo. ¿Por qué? Porque en el Medio Oriente se encuentra el 65% de las reservas petroleras del mundo. Debajo de Irak, Irán, Arabia Saudita, toda esa zona, 65% de las reservas petroleras del mundo. Y ahora que vino la guerra de Putin contra Ucrania y tenía el control del gas y del petróleo, puso de rodillas a Europa y al mundo entero. Y Biden, no, vamos a ponerle sanciones económicas a Putin. Vamos a bloquearle todas las relaciones internacionales o transferencias internacionales con el SWIFT, que los bancos no acepten ya ningún rublo, la moneda rusa, etcétera, etcétera, y que hundamos a Putin sin darse cuenta que tenía la llave del gas, sin darse cuenta que es compadre de Irán y de Rusia, que tienen petróleo, y de Arabia Saudita. Entonces, lo que hizo Biden fue hundir a Europa porque se vengó Putin. ¿Y cuál es la venganza secreta de Putin? Va a ser un mensaje que estoy preparando. El arma secreta de Putin era el siguiente, escuchen muy bien. Ahorita Putin, independientemente de lo maligno y todo lo que sea, es el estratega militar más inteligente del siglo XXI. No hay nadie ahorita en el mundo, ni la OTAN, ni Estados Unidos, nadie que se compare con la estrategia de aquel que fue jefe de la KGB, del servicio secreto de Rusia. Entonces Putin tenía ya este plan desde hace 4 o 5 años. Y cuando Estados Unidos le impone las sanciones económicas, el arma secreta de Putin es el siguiente. ¿Cuál es el punto débil de Estados Unidos? ¿Su poder nuclear? No, Rusia tiene más poder nuclear que Estados Unidos. ¿Cuál es el punto débil de Estados Unidos? Que no tienen tanta protección como tiene Israel y como tiene tampoco Rusia, tampoco. El punto débil de Estados Unidos es el dólar. 1947-48 se hace la cumbre de Bretton Woods. Termina la Segunda Guerra Mundial y las naciones que ganaron la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra, Rusia, Canadá, Estados Unidos, votan, primero fue la libra esterlina, pero perdió, que el dólar sería la moneda que iba a regir la compra del petróleo, o sea, desde hace 75 más años. Rusia quiere comprar dólares, tiene que convertir los rublos en dólares. México quiere comprar petróleo, tiene que convertir el peso mexicano en dólares. Cuando no estaba la Unión Europea, Francia quiere comprar los francos, tiene que convertirlos en dólares. O sea, todas las naciones son regidas por el dólar desde hace más de 75 años. Entonces Putin se une con Rusia, con Irán, con China, con Corea del Norte y con la India para quitarle al dólar el peso que tiene para comprar el petróleo. Y si llega esto este año o el fin de año, escúcheme con mucho cuidado, si logran quitarle al dólar actualmente que se está hundiendo a una velocidad impresionante y sustituyen el dólar por el yuan o por el rublo ruso, Estados Unidos se hunde hasta tocar fondo. ¿Por qué se hunde? Porque su deuda externa es de 33 trillones de dólares. Y ahorita pues nadie le puede cobrar porque los dólares los controla ellos. Pero si le quitan al dólar el modelo para regir y la compra del petróleo, entonces Estados Unidos se hunde económicamente y toca fondo y pasa a segundo o tercer lugar en su supremacía política, económica y militar. Y es como lo dice la Biblia, Estados Unidos no aparece en la Biblia. Adiós, San Antonio. Y tampoco México. Todo el continente americano va a desaparecer, ¿sabían? ¿Cómo lo sabemos? Porque el quinto sello, Apocalipsis 6, 1/4 parte de la humanidad desaparece en los primeros bombazos.
una cuarta parte de la humanidad. Somos ahorita 8,000 millones de personas. ¿Cuánto es una cuarta parte? 2,000 millones de personas. Desde Alaska hasta la Patagonia, el continente americano, somos 1,150 millones de seres humanos. No llegamos ni a los 2,000. 2 continentes americanos van a desaparecer en la guerra nuclear. Cuando venga Cristo, una tercera parte de la humanidad es la que sobrevivió la guerra nuclear, en la que el mundo se encuentra a punto de autodestruirse unos contra otros. Todo esto es increíble a la luz de todo lo que estamos viendo, porque ahorita es Rusia la que tiene el control del gas, del petróleo y del grano. Entonces, cuando Erdogan vio que Rusia ponía las sanciones y que ya no tenía petróleo Erdogan en Turquía, ni el grano, dice: si a mi pueblo se da cuenta que no hay grano ni hay petróleo, me van a dar un golpe de estado. Entonces dijo Erdogan: me uno con Rusia, y comenzó a retratarse con Putin y con el ayatollah de Irán y con Xi Jinping de China. Y ahora vemos las fotos por todos lados de Xi Jinping, Putin, el ayatollah y Erdogan de Turquía. Y a notar de Erdogan de decirle a la OTAN: ahí nos vemos. El momento en que Erdogan le diga a Europa adiós, Turquía tiene el ejército más poderoso de la OTAN. Ya se salió Inglaterra, ¿se acuerdan del Brexit? Ya se salió Inglaterra, ahora se sale Turquía, Europa se queda como un pollito desamparado. ¿Qué cosa va a hacer? Bíblicamente va a pedir ayuda a los árabes para formar un G10 y poder subsistir y sobrevivir y reconstruir Europa después de lo que se viene. Qué increíble es todo esto que estamos viendo. Y vayamos aquí mismo en Ezequiel 38 a las otras naciones que la Biblia profetizó, que son las naciones que actualmente forman ya esta alianza de Rusia, China, Irán, Corea, etcétera, etcétera. Nunca se había formado en la historia, jamás, ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial. Y la Biblia profetiza la alianza en la que Rusia tendrá para atacar a Israel. Tal vez este año, el próximo año, no lo sabemos, pero es una de las próximas guerras que debemos esperar en el mundo. Dice el versículo 5, Persia, vayan apuntando, es Irán. Cus y Fut. ¿Cómo sabemos qué naciones son Cus y Fut? Bueno, en Génesis capítulo 10 de la Biblia se encuentran las 70 naciones descendientes de los 3 hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet. Tú y yo, todos nosotros, todo el mundo descendemos de los 3 hijos de Noé. Los jafetitas formaron todo el mundo anglosajón europeo. Todos los de tez blanca, güeros, ojos claros, son anglosajones. Los semitas son los árabes y los judíos y el Asia Menor. Y los camitas o de Cam es el continente africano. Entonces, si tú vas a Génesis capítulo 10, versículo 2 y 3, vas a ver que los que descienden de Cam son precisamente Cus y Fut, que son las naciones de Libia, Marruecos, Sudán o Etiopía, que son las naciones del norte de África y todas musulmanas. Increíble. Entonces ponle ahí Irán, Sudán, Etiopía, Gomer, que es Alemania, Togarma, que es Turquía. Apúntalo ahí en tu Biblia. Y junto a Turquía está Armenia, ¿verdad? Que es lo más seguro, porque la palabra Yereka Chafabó en el hebreo que significa de los confines del norte. Y siempre que se nos da una ubicación geográfica, el norte es al norte de Israel, no al norte de San Antonio ni de México. Siempre todas las naciones y todas las ubicaciones en la Biblia, su punto central, el termómetro de Dios, el punto central de Dios es la nación de Israel. Veamos por qué en Amós capítulo 9. Amós capítulo 9.
Los que trajeron su Biblia, el versículo 14 y 15, pongan ahí junto al versículo 14 y 15, 14 de mayo de 1948. Veamos que el 14 de mayo de 1948 se cumplió esta profecía al pie de la letra. Al pie de la letra, señores politólogos, ateos, agnósticos que nos acompañan. Amós 9, 14 y 15. Y fue escrita hace 2500 años. Traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Edificarán ellos las ciudades asoladas, las habitarán, plantarán viñas, beberán vino de ellas, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. Ha dicho Jehová Dios tuyo. En el año 70 después de Cristo, llega Tito el general romano y arrasa con Jerusalén. No quedó piedra sobre piedra. Los papiros, los escritos de los judíos, etcétera, etcétera, desaparecieron. Por eso tuvieron los judíos que inventar el Mishnah, que son interpretaciones de la Torah, no es la Torah. Entonces, casi 2000 años los judíos fueron a España, Italia, Inglaterra, Rusia, todas las naciones del mundo fueron repartidas. En casi 2000 años es la única civilización, el único grupo étnico, la única cultura que ha existido desde que hay tribus, que en más de casi 2000 años, no perdieron su cultura, sus tradiciones, su religión, ni su idioma. Un ejemplo, ahora que mi esposo y yo vivimos aquí en Dallas, aunque tenemos las oficinas en México, todos los mexicanos vienen aquí a Estados Unidos, ustedes lo saben porque vienen aquí, nicaragüenses, salvadoreños, etcétera, etcétera. A los 4 o 5 años ya no hablan español. Es un fenómeno porque todos buscamos, ¿verdad?, no sentirnos aislados. Entonces nuestros hijos crecen aquí, van a la escuela inglés, y no quieren, ¿verdad?, quieren pertenecer a la cultura. No quieren sentirse marginados de los demás. Y es una desgracia, porque ahora a los bilingües se les paga el doble aquí en Estados Unidos. Y tú vas a Europa y un europeo habla mínimo 3 idiomas. Entonces yo siempre que me encuentro, yo tengo 3 nietos que viven allá en Dallas, 2 nietos, y les digo, que no se les olvide, le digo a mi nuera, oye, enséñales español, hablen español en tu casa, en la escuela hablan inglés, en el trabajo hablan inglés, hablas en español para que sean bilingües, van a ganar hasta más dinero. Hace un año nuestra hija Salem, que se acaba de casar, le hablaron del FBI. Se graduó ahí en Dallas y está estudiando ahorita una maestría en Harvard y le hablaron del FBI. Fue en Dallas, ¿verdad? Donde le hablaron, en FBI de Dallas. Y le hicieron como 4 o 5 entrevistas por el perfecto español y inglés que habla. La querían de intérprete, no la querían mandar a ningún field, ¿verdad?, ningún campo. Y ella comenzó a mostrarles, si tú vas a Guatemala, la palabra chango es grosería. Allá no se dice chango, se dice simio o mono. Si vas a Colombia, para todo dicen, sí señor, no señora. A los popotes les dicen pajilla. O sea, es impresionante cómo cambia el idioma español en Costa Rica. A los ticos, en Costa Rica a las niñas les dicen huilas. Huilas en México es prostituta. Y no digo otras palabras, ¿verdad? Pero de acuerdo aquí en Latinoamérica, tú vas a Uruguay, vas a Colombia, hay palabras que completamente son diferentes y frases que no son iguales en México, ni son iguales en Guatemala, ni en Nicaragua. Entonces lo que quería el FBI era que mi hija pudiera distinguir los modismos a través de intérprete, para que cuando agarren ciertas personas les dijera de qué país son, por la forma como hablan y por el acento. Entonces esto es impresionante, porque pues mi esposo y yo oramos, gracias a Dios, que no la acepten, porque todas las agencias federales ahorita en Estados Unidos están completamente corrompidas.
Es un gobierno completamente corrompido, como la mayoría del mundo. ¿Verdad? Y gracias a Dios que ya nuestra hija está en la obra con nosotros, trabajando de tiempo completo. Gracias, Padre Santo. Y esto solamente es un ejemplo que damos, porque Israel, después de casi 2000 años, no pierden su cultura, sus tradiciones. Les repito, es único en el mundo. Llegan italianos a Estados Unidos y le digo: oye, tu apellido es italiano. Y le digo: el mío también es italiano y hablo inglés, un poquito italiano. ¿Por qué no es italiano? Ya no hablan italiano. Y le digo: ¿pero por qué? Porque ya no lo podemos practicar. La mayor parte de los alemanes que llegan a Estados Unidos se olvidan del alemán y hablan puro inglés. Es una tristeza que olvidemos nuestro lenguaje ancestral, ¿verdad? Pues los judíos es el único grupo en el mundo que no olvidó esto. Y cuando dice la Biblia: traeré el cautiverio a mi pueblo Israel, se cumplió el 14 de mayo de 1948. Después de casi 2000 años, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ve la Liga de Naciones, que ahora es la ONU, que Hitler mata a más de 6 millones de judíos y que mataron a homosexuales, mataron a gitanos, etcétera, etcétera, se hace la declaración Balfour, 1917, cuando los ingleses tenían el control de todo el Medio Oriente. Entonces llegan los ingleses en 1943 o 44 y le dan el control completamente y dividen el Medio Oriente entre Francia e Inglaterra, dividen la Cisjordania y le dan a los árabes y a los judíos mucho del territorio que actualmente tienen y muchos conservan. Pero fueron casi 2000 años. Pero no ahí se acaba la cosa. Aquí se cumple la primera profecía: los judíos tenían que regresar. Número 2, edificarán las ciudades y habitarán en ellas, plantarán viñas, beberán el vino de ellas. Cuando llegaron el 14 de mayo, nombran a David Ben Gurión primer ministro de Israel. Un solo olivo, un árbol no había en Israel. Era un desierto totalmente. Y lo habitaban unos poquitos árabes, unos poquitos judíos. En 1950, en 2 años, los judíos plantan 6 millones de olivos en la obra de la infraestructura y de la ingeniería hidráulica y agrícola más portentosa del siglo XX. ¿Por qué? Porque decía la Biblia que iban a edificar e iban a plantar árboles. Tercera profecía: porque los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados. 14 de mayo 1948. 15 de mayo 1948, 24 horas después que llegan y se establecen como el Estado soberano independiente, llegan 5 naciones árabes a tratar de sacarlos y de exterminarlos. Perdieron. 1956, la guerra del Canal de Suez con Egipto, ganan otra vez la guerra los judíos. 1967, la guerra de los 6 días. De acuerdo al general Schwarzkopf, lean la Biblia, el libro de la biografía del general Schwarzkopf. ¿Quién es el general Schwarzkopf? Es un general alemán nacionalizado norteamericano, que cuando llegaron los americanos a sacar a Hussein en la guerra del Golfo Pérsico, él fue el que dirigió a 29 naciones. Era un general de aquí de Estados Unidos, Schwarzkopf, y escribió un libro que se llama Mis aventuras en West Point, que es la academia en Estados Unidos donde entrenan a los mejores militares de carrera. Y el general Schwarzkopf dice lo siguiente: he visto las guerras, he estudiado de Napoleón Bonaparte, de Aníbal, las falanges de Alejandro el Magno, etcétera, etcétera. Nunca en la historia hay una guerra similar que se compare con la guerra de los 6 días de 1967, donde 5 naciones árabes, guiadas por el presidente de aquel tiempo de Egipto, Nasser, junta a las 5 naciones y les dice: exterminemos y echemos a los judíos al mar Mediterráneo. Escuchen esto. En la ley de las probabilidades, aquí somos como 800,000 personas. Muy bien. Dentro de la ley de las probabilidades, si tú eres matemático, ¿qué probabilidades tendríamos de salir vivos? Pues vamos a cerrarlo en 1000 personas. Que tuviéramos 50 rifles nada más. Y nos rodeara un ejército de 30,000 soldados. Con R-15s.
y con granadas. Dentro de las leyes de las probabilidades tendríamos 10 a la 12ª potencia. Imposible salir vivos. Eran las mismas probabilidades, abren los oídos, que tuvieron los judíos de salir vivos en junio de 1967. Y los judíos, ¿saben ustedes lo que hicieron? Por eso son los mejores pilotos del mundo ya desde aquel entonces. Sabiendo que los árabes se levantan a las 7 de la mañana a desayunar, se levantaron a las 5 porque un sargento israelí intervino a un sargento iraquí donde dieron a conocer que venía una invasión. Entonces se subieron a los aviones el 2 de junio y a las 5:30 de la mañana se fueron hacia Egipto y acabaron con toda la aviación de Egipto, la borraron. Se brincaron a Jordania y acabaron con toda la aviación de Jordania, con toda la aviación de Irak, con toda la aviación de Siria, con toda la aviación de Líbano. En 6 días los judíos habían destruido completamente el ataque de 5 naciones árabes. ¿Saben por qué ganaron en 6 días? Porque el 7º tenían que descansar. Increíble, ¿verdad? Bueno, 1973, la guerra de Yom Kippur, que fue hace 50 años, vuelven a ganarla. No han perdido una sola guerra, rodeados de 22 millones de árabes. Nunca nadie los va a volver a arrancar. Los árabes se dieron por vencidos y formaron los grupos terroristas. Ya no vamos con un ejército a atacarlos, vamos a hacer la guerrilla urbana que diseñaron los comunistas en tiempos de Lenin en 1923, y ahora vamos a formar grupos terroristas que comenzó Yasser Arafat, el Movimiento para la Revolución Palestina, y tanto los Hezbollah, los Hamas actualmente, los Houthis han estado continuamente tratando de exterminar a los judíos. Y por más que han intentado, y por más que lo siguen haciendo, y por más del apoyo de Irán, siguen en su tierra. Ahora vean el milagro del 7 de octubre pasado. El 6 de octubre, el día anterior de la matanza, Israel estaba a punto de dividirse. Se juntaron miles de personas votando para derrotar a Netanyahu, que la reforma judicial, y era un país dividido el 6 de octubre. Viene la matanza del 7 de octubre, y el 8 de octubre, 2 días después, Israel era un país unido completamente. Se perdonaron unos a otros. Miles de jóvenes del mundo entero judíos huyeron hacia Israel para poder ayudar e ingresar en el ejército para defender a su tierra. El milagro que hizo Dios en menos de 48 horas. El 6 de octubre estaban a punto de una revolución civil. Viene esta cosa y Dios lo usa para unir a Israel. Y juntos ahora vienen todos los jóvenes de todo el mundo para unirse a este ejército que es maravilloso, ¿verdad? Para poder realmente hacer que Israel pueda continuar cumpliendo las profecías de Dios. Nunca serán arrancados de la tierra que yo les di. Y finalmente, leamos Jeremías capítulo 31, otra profecía impresionante que le calla la boca a todos los que han dicho que ya Dios no tiene nada que hacer con Israel. Yo inclusive tengo un amigo que quiero mucho, pero que diferimos en cuanto a historia, y él me dice, no, es que ya Israel no ha cumplido ninguna profecía de Dios. Yo no sabía si reír o llorar cuando me dijo eso. Y es un amigo muy preparado que yo tengo, habla 5 idiomas, pero me entristeció lo que me dijo. Jeremías 31, versículo 35, termino con esto. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Escuchen, si faltaren estas leyes, o sea, las leyes cósmicas, delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir
y exploraran abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. ¿Más pruebas? ¿Qué dice Dios? Que su pueblo es indestructible. No porque sean buenos, ni porque sean más inteligentes, ni mejores que mexicanos, que guatemaltecos, que nicaragüenses. Simplemente Dios en su soberanía escoge un punto geográfico en el mundo. Un puntito, ve el mapa, es un puntito insignificante, Israel. Todos los árabes ricos en petróleo, multimillonarios. Israel no tiene absolutamente ahorita una gota de petróleo. Y todas las naciones alrededor, pobres, queriendo exterminarlos, sacarlos, porque es la única democracia, porque es la única cultura que no tiene el Islam, que no son musulmanes, que no tienen sus tradiciones paganas, que no tienen la muerte como su principal objetivo, sino la vida. Entonces para ellos dicen, esta nación no puede estar en medio de nosotros, tenemos que sacarlos. Y si no entendemos esto, no entendemos la geopolítica del mundo. Y Dios lo hace simplemente para lo siguiente que voy a decir. Israel es la evidencia más grande, la sobrevivencia más grande de que Dios existe. La sobrevivencia de este pueblo es ya, nadie puede alegar, la sobrevivencia de este pueblo es milagrosa. 48, 56, 67, 73, ataques guerrilleros, ataques de Hamas, por todos lados, rodeados de 22 millones de árabes que los quieren exterminar. Ahora repito, los árabes son lindos, son los gobiernos de ellos. El pueblo palestino, el pueblo de Irak, el pueblo de Siria, ¿verdad? Los sirios, los árabes, ¿verdad? Tenemos que orar por ellos. Hay muchísimos, miles de cristianos que son árabes también. Entonces, cuando hablamos de eso, no estamos hablando en general. Estamos hablando, repito, de los gobiernos corruptos que pertenecemos ahorita a todos los ciudadanos en el mundo entero. Por eso 1 Timoteo 2 nos ordena orar por nuestros gobernantes. Oremos por ellos. Padre Santo, que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por guiarnos y mostrarnos la atmósfera espiritual que nos rodea. Y sabiendo que este mundo está ya energetizado, influenciado por fuerzas, poderes espirituales de maldad. Tu palabra dice que las cosas no van a mejorar, van a empeorar para aquellos que viven lejos de ti. Mas a vosotros, dice el Señor, resplandecerá la luz. No teman, mi pequeña manada, en el mundo tendrán tribulación, pero yo he vencido al mundo. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Voy a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Peleen la buena batalla, echen mano de la vida eterna, esfuércense, mis valientes guerreros y guerreras, que la victoria es nuestra. Es el tiempo de alumbrar, es el tiempo de dar testimonio, es el tiempo del arrepentimiento, es el tiempo de orar por nuestros gobernantes. Te pedimos, Padre, por el presidente Joe Biden, por Jill, su esposa, por su hijo Hunter, por sus nietos, por el presidente de México, señor López Obrador, por su familia, sus 3 hijos, por el presidente de Argentina, el de El Salvador, los de España, los comunistas en Europa. Te pedimos, Padre, que les des sabiduría para gobernar, que cambie sus corazones, que le des sabiduría actualmente a Israel para saber qué decisiones tomar, tan difíciles que están tomando actualmente en el mundo. Te pedimos, Padre, que mientras llegue el momento de estar contigo, tengamos paz en nuestra vida y la esperanza a la que nos has llamado. En el nombre de Jesús. Amén.
¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Bueno, tenemos muy buenas noticias porque ya están abiertas las inscripciones para este seminario del 2022. No solamente se va a limitar a matrimonios, sentimos en el corazón que es un tiempo de fortalecer familias. Yo creo que este año 2022 va a ser un año muy especial, por lo cual no te lo puedes perder. Los esperamos porque va a ser verdaderamente algo muy especial, sobre todas las cosas, porque ahora es para toda la familia. Los esperamos. Queremos anunciarles, qué gusto poder anunciar mi nuevo libro titulado El Anticristo. Un libro que contiene realmente información bíblica, desde luego, como de dónde surgirá el anticristo, quién va a ser el anticristo, si va a ser un sistema o un ser humano, y poder llegar a un punto donde nos convertamos en esclavos de este hombre que surgirá en el Medio Oriente. Les invito a que lo lean, estamos seguros que va a ser de muchísima edificación para todas sus vidas. ¿Qué tal? Me da mucho gusto invitarles a todos ustedes a nuestro próximo Coffee Break en la ciudad de Toluca, donde vamos a tratar el tema El poder de la Biblia. No cabe duda que estamos viviendo en un mundo con diversas ideologías, filosofías, que han arrastrado a la mayor parte de la humanidad a una desorientación total. Pero a través de esta conferencia voy a tratar de explicar claramente por qué en la Biblia podemos encontrar los fundamentos más sólidos que cualquier ser humano pueda encontrar para verdaderamente vivir una vida de paz, una vida de seguridad, una vida de esperanza. Les esperamos. Serie titulada Conociendo el fin de los tiempos y tenemos que contestar preguntas. Vemos la caída del comunismo que duró 70 años. Comenzó en 1917 con Nikolai Lenin, cuando él llevó a la práctica el libro El Capital de Carlos Marx y de Federico Engels, y la caída del comunismo duró 70 años, cayó en 1989 con el muro de Berlín, cuando el presidente Ronald Reagan le dijo a Nikita Khrushchev que era imposible que hubiera libertad en Europa si no se derribaba ese muro que separaba a la Alemania oriental de la Alemania occidental. El muro fue derribado
y Europa explotó en júbilo, dándole gracias a Dios de que ya Rusia no permanecía en el comunismo. Pasaron 3 o 4 años, nombraron después de Khrushchev a Mikhail Gorbachev, el siguiente ministro de Rusia, quien dijo estas palabras: después de que hemos probado la ideología del comunismo, él no dijo comunismo, socialismo, como ahora se está aplicando, lo voy a explicar, pero Gorbachev dijo estas palabras: hemos fracasado en esta ideología durante estos 70 años por 2 razones principales. Una, porque sacamos a Dios de Rusia, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y la segunda, porque nos aislamos del mundo capitalista. Entonces, de acuerdo a estas 2 razones o a estos 2 factores, Gorbachev concluyó de que esta ideología había fracasado. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ganó la guerra junto con Rusia y con Inglaterra y Australia, y entonces la democracia entró en vigor cuando ya el comunismo llevaba como la mitad del tiempo, y comenzaron a adquirir el modelo democrático las naciones, creyendo que también la democracia era el mejor sistema para gobernar. Sin embargo, cuando entramos al siglo XXI, hemos podido constatar y corroborar y comprobar que tampoco la democracia es el sistema perfecto. ¿Por qué? Es increíble ahora la mezcla en la que todos los estadistas y políticos y economistas han abierto sus ojos para ver que el modelo del comunismo no funciona. Bueno, perdón, disculpen, vamos a mezclar ahora el comunismo con el socialismo para disfrazarlo un poquito más, y vamos a apelar al mundo o al populismo, a las masas, de que realmente es el mejor sistema porque es el que va a favorecer a los pobres. Después vemos a la China, que es comunista, capitalista. Háganme el favor nada más. Entonces, estamos en un mundo donde, al darse cuenta los políticos y los economistas de que ningún sistema es perfecto y que todos tienen grandes defectos, como dijo Winston Churchill, el exministro de Inglaterra, entre los sistemas políticos el mejorcito es la democracia, pero no es el perfecto. Entonces, estamos en un mundo donde los políticos están así. ¿Y ahora para dónde? Los economistas, el movimiento religioso, los filósofos, por todos lados vemos a un mundo que ha llegado, así lo podíamos imaginarnos, hemos llegado como a una pared inmensa donde no nos vemos imposibilitados a pasar al otro lado. O sea, estamos enfrentando problemas que son tan grandes y tan gigantescos para nuestra capacidad humana, que van mucho más allá de nosotros para poder resolverlos. Ahora, muy bien, cuando el mundo llega a este punto al que hemos llegado en el siglo XXI, y donde nos damos cuenta que ahora la familia ya no es papá, mamá ni los hijos, nos hemos atrevido a redefinir y a desbaratar la familia tradicional de los últimos 6,000 años, damas y caballeros. Ahora puede ser entre un hombre y un hombre, una mujer y una mujer. Y al llegar a esta magnitud de problemas, donde hasta la moral, la familia, el matrimonio, la política se está redefiniendo, nos enfrentamos con la incógnita más grande. ¿Saben lo que produce enfrentarse a una pared y darte cuenta que tú no puedes resolver los problemas? La reacción normal es la ansiedad. La ansiedad. Vivimos un mundo, le venía platicando a mi esposa, donde vemos tantas caras que muchas veces las ves riéndose, pero en la mayor parte de la humanidad hay una ansiedad interna, una incertidumbre de qué va a pasar,
que si se va a caer el peso, que si el petróleo en el Medio Oriente es una olla hirviendo, Europa desplomada económicamente, amenazas en Latinoamérica y América Latina de gobiernos, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y hay una ansiedad principalmente en nuestros hijos. Los jóvenes, aunque ustedes los vean ja, 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 ji, 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 están enfrentándose a un mundo que es de los más difíciles que el ser humano ha enfrentado. Por ejemplo, para compararlo, yo vengo de una generación de los 60, 70, y en esa generación recuerdo que fue el descubrimiento de los Beatles, el conjunto inglés que se fueron a la India a buscar y a meditar peace and love, y allá hicieron unos pasonzotototes que ya sabrán. Le metieron al hashish, comenzaron con la marihuana, regresaron John Lennon a Europa, y entonces, como eran los modelos de la juventud, en mi época todos fumamos marihuana, hasta yo. Y nos arrepentimos de muchas cosas, ¿verdad? Porque a nadie se le recomienda. Pero era un tiempo en el que nos escondíamos, había un libertinaje sexual donde hubo el Woodstock famoso, que se juntaron los beatniks, los hippies. Mi hermano traía el pelo hasta por acá y siempre me lo encontraba y me decía peace and love. Y era una época en la que a través de las drogas nos quisimos escapar de la realidad, porque ya veíamos la guerra de Vietnam y las drogas y esto y el otro, y venían los conjuntos de rock metálico. Pero ahora en el mundo que nos encontramos en el siglo XXI es muy diferente, porque ahora la tecnología ha superado continuamente y sigue superándolo la capacidad de nosotros para poder aprender en la época cibernética, en la que ahorita tu computadora de hace un año ya es obsoleta. Y está tan rápido el avance de la tecnología y de la computación y de lo cibernético, que los jóvenes están, ¿verdad? Todos quieren meterse en ese mundo que está rebasando nuestra capacidad. Y ahora, la misma ciencia que ha producido todas estas computadoras, iPhone, iPads, etcétera, etcétera, está descubriendo que son dañinas para la salud. Y que si tú mantienes tu iPhone, escúchenme, cuando hables en el iPhone por teléfono, ponle mejor, ábrelo para que no lo oigas aquí. Si tú lo tienes más de 30, 40 segundos, puede producirte un cáncer cerebral. Puede alterar tus neuronas, tu sistema neurológico del cerebro. Si tú estás leyendo, mi esposa ya casi la convenzo, porque le encanta leer libros en su iPad. Yo sigo comprando mis libros así, con papel y con todo, y los subrayo. Me choca verlo, porque si te mantienes viendo eso, emiten radiación. De alguna forma hay algo que está afectando la retina de tus ojos. Entonces es increíble que lo que nosotros desarrollamos y creemos que va a traer la solución a los problemas, y vamos a la luna, y ahora esto, y todo eléctrico, y la robotización y el transhumanismo, se vuelven contra nosotros mismos. Y cuando nos damos cuenta que el monstruo, el Frankenstein que estamos construyendo, nos está comiendo, y que no es como nosotros creíamos, viene la ansiedad, viene la frustración, viene lo que los ateos del siglo XX dijeron: la desesperación. Vivimos un mundo neurótico, un mundo desesperado, un mundo lleno de ansiedad de los niños, los jóvenes, un mundo degradado. Es un basurero moralmente. Y ante esta situación, vemos nosotros en Isaías capítulo 24 que hace 2700 años, damas y caballeros santos de Dios, hace 2700 años, el profeta Isaías, cuyos rollos fueron encontrados, señores,
arqueólogos que nos visitan, paleontólogos o todos ustedes que se dedican al estudio del ser humano, este libro de Isaías, con casi todos los del Antiguo Testamento, fueron encontrados para corroborar de que esto no es leyenda, ni lo inventaron en los rollos del Mar Muerto, que se llaman los rollos de Qumran, 1947-1948. Pasaron por ahí un grupo de personas y encontraron en unas vasijas de barro estos rollos escritos en el hebreo original. Por ejemplo, el año que entra vamos a ir a Israel, si Dios lo permite, en junio, y cuando vayamos al Museo del Holocausto, todo en medio del Museo del Holocausto en Jerusalén se encuentra todo el libro de Isaías, tal como lo encontraron en los rollos del Mar Muerto. Así está alrededor. Ya lo puedes ver, los papiros, ahí están los originales, y es exactamente como lo tenemos en la Biblia. Así que por favor, mira, si tienes maestros ateos en tu escuela, ya están atrasados 50 años, porque ya el ateísmo como otro sistema de pensamiento está siendo insostenible filosóficamente. ¿Escuchaste lo que dije? Cuando alguien se atreva a decirte soy ateo, ¿sabe lo que esa persona te está diciendo? Que él es Dios. Porque la palabra ateo, a es el prefijo que significa sin, teos, Dios, ateo, sin Dios. Cuando una persona dice yo no tengo que sujetarme a ninguna deidad, ni a ningunos mandamientos, ni a ninguna ley moral, porque para mí no existe nada fuera de mí mismo, en ese momento le contestas, pues tú eres Dios, porque te has endiosado. Porque en el momento que alguien rechaza algo trascendental, te estás convirtiendo en Dios. Y le contestas tú a tu maestro ateo, usted dice que no es que niega la existencia de Dios. Simplemente sabe por qué la niega la existencia de Dios, porque usted quiere convertirse en un Dios. Usted quiere hacer sus 10 mandamientos, sus leyes morales, sus leyes de conducta. A usted nadie le va a decir que es bueno y que es malo, ¿verdad? Amén, maestro. Y no te vas a saber qué contestar. Filosóficamente se demostró por los grandes filósofos como Kant hace algunos siglos en Europa que a través de la razón se podía contradecir la misma razón filosóficamente. Entonces, ¿en qué tiempo nos encontramos tan caótico? ¿Existe alguna razón bíblica para que podamos juzgar nosotros qué tan cerca estamos realmente del fin? ¿Podemos afirmar con la Biblia que será dentro de 5 años, 10 años o 50 años este fin que la Biblia profetizó? Y la respuesta es claro que sí, absolutamente, porque Dios no nos ha dejado en tinieblas. Esta es la razón por la cual continuamente el Nuevo Testamento nos dice velad y orad, que cuando el Señor venga no te encuentre así. La parábola de las vírgenes, que 5 tenían aceite, 5 no tenían aceite, que es el Espíritu Santo. Vino el Señor y se quedaron, porque tenían la Biblia, pero sin el aceite, sin el Espíritu Santo. O sea, no eran salvas realmente. El último mensaje a la iglesia de la Odisea, Apocalipsis capítulo 3. He aquí estoy a la puerta y llamo. Una iglesia que se decía cristiana y no tenía Cristo. Virgen del Socorro. He aquí estoy a la puerta y llamo. Cristo llamando a esta iglesia que lo dejaran entrar. ¿Cuántas iglesias que se dicen cristianas y tienen entretenimiento y tienen esto y tienen el otro, pero no tienen a Jesús? Increíble. Y de estas 7 iglesias del Apocalipsis, 5 son llamadas a arrepentirse. Démonos cuenta, damas y caballeros, santos de Dios, que esto es algo serio. Y si Cristo no llega hoy, ahorita saliendo, o mañana, o dentro de 12 días,
o el próximo año va a llegar a tu vida, tal vez hoy saliendo, si tú te mueres. Y tú puedes en cualquier momento caer muerto de un ataque cardíaco, te puede atropellar un carro, una bala perdida, una embolia cerebral. Llegas al médico, oiga, yo tomo vitaminas, me siento sano, discúlpeme, la radiografía dice que usted tiene cáncer y tiene usted una metástasis de cáncer donde ya se ha extendido y le doy 6 meses de vida. Y de repente todo en tu vida cambia de la noche a la mañana. Cuando sabes que tienes días para enfrentarte con Dios como tu juez, y tus planes que tenías y tus proyectos que tenías y todas las cosas con las que tú soñabas, de repente se reducen a la nada por la realidad que todos nosotros queremos ignorar. Nos tenemos tarde o temprano que morir. Y la muerte no respeta niños, ni jóvenes, ni tercera edad, ni cuarta edad, ni quinta edad, si es que existen. Entonces, estamos en un mundo muy incierto donde vamos a tratar a través de esta serie a investigar, y ojalá le pido a Dios que todos ustedes en esta mañana hayan traído su Biblia. Porque los que no trajeron su Biblia y los que siguen acostumbrándose a ir a la iglesia, porque aquí se pasan de vez en cuando en las pantallas versículos y no entiendes que la tienes que tener en tus rodillas, en la iglesia el domingo, hojearla, buscarla y checarla, no vas a tener realmente la bendición que Dios quiere darte. Porque ya es una costumbre que llegan a la iglesia sin Biblia. Imagínense el partido América Chivas sin pelota. ¿Cómo puede un partido de fútbol jugarse sin pelota? Y venir a la iglesia sin Biblia es como venir a un partido sin pelota. Muy bien. Antes que nada, veamos en primer lugar que Dios ha establecido un patrón profético bíblico. Dios ha establecido un patrón que va a gobernar toda la historia, como lo vamos a comprobar, desde el principio de la creación de los 6 días y el 7º descanso, hasta que Jesucristo regrese. Este patrón, por eso es tan importante, y les pedí que traigan su Biblia, porque lo vamos a ver en la Biblia, ha influido al ser humano en muchas generaciones y en muchas épocas de la historia. El patrón que voy ahorita a compartirles, porque es el patrón de las semanas de su calendario, de las semanas en plural de su calendario, como un recordatorio de que Dios es el creador y el diseñador del tiempo. Nos va la Biblia a revelar que Dios tiene un plan perfecto para el universo, un propósito específico, y está compuesto y basado en este patrón de los 6 días y el 7º de descanso, que se convierte en Israel. Tenía Israel días de años y días de semanas, y nosotros estamos apenas comenzando a penetrar en el mundo de la mente de Israel para descubrir, ¿verdad?, que por qué dijo Dios en el Salmo y en 2 de Pedro 3, un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Veamos pues nosotros este patrón de Dios. Cuando Dios creó al mundo, lo creó en una semana, la semana de la creación. Vayamos a Génesis capítulo 2 y veamos nosotros que cuando la Biblia dice 3 días, 2 días, 5 días, 7 ángeles, 15 años de prueba, 40 años de prueba, nunca, jamás Dios nos da un número, nunca, al azar o por coincidencia, como cuando Cristo con la mujer samaritana se quedó 2 días, lo vamos a ver con los samaritanos. ¿Por qué 2 días se quedó con los samaritanos?
¿Por qué cuando le hablaron a Jesús, Juan 11, ha muerto Lázaro? Jesús esperó 2 días. Otra vez se vuelve a repetir, lo vamos a ver más adelante. Pero siempre que vean ustedes días o números, tienen un simbolismo profético. Porque Dios no pone nada más porque 4 o 5, no. Cada cosa que Dios pone en la Biblia tiene un simbolismo y un significado más profundo de lo que nos podemos imaginar. Vemos nosotros pues que en el capítulo 2 del Génesis dice: fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Cuando la Biblia menciona el ejército, está hablando de los serafines, querubines, los ángeles y los hijos de Dios. La familia espiritual que Dios tiene en el cielo y que muchos de ellos se rebelaron contra Él. Y que esos que se rebelaron contra Él, que se les llama los hijos de Dios, cuando Babel se juntaron en Babel, Génesis 11, para decirle a Dios: no queremos poblar la tierra, desobedecer el mandamiento, dispersen si poblen la tierra. Dios confunde sus lenguajes y dice Deuteronomio 5 y Deuteronomio 32 del 8 al 9 que ahí de Babel hasta nuestros días Dios le entrega a los principados satánicos las naciones del mundo para gobernarlas. Y cuando llegamos a Daniel capítulo 10, ahí encontramos claramente que la Biblia nos revela que en los tiempos de Daniel, el principado de Grecia y el principado de Persia eran 2 principados satánicos que controlaron el imperio griego y el imperio de los medos persas, el imperio de los romanos, de los babilonios, de los asirios, de los egipcios. Dios entrega todo esto a los poderes del mal. Y al mismo tiempo que Dios entrega a las naciones, otro capítulo después, en el capítulo 12 del Génesis, Dios llama a Abraham. Y entonces dice Dios: voy a hacer una nación para mí. Todas las naciones están infiltradas de dioses paganos, de idolatría, de hechicería, de brujería, como tú le quieras llamar. Voy a formar una nación que pueda en medio de todas las naciones dar testimonio de que yo existo, de que yo soy el único Dios verdadero. Y por eso Dios escogió a Israel. Y entonces pasa el tiempo y esa nación que Dios escoge para Él se pervierte también. Y se van tras los dioses Astaret, ¿verdad? Y Artemisa, Moloch, y a todos los dioses babilonios, a los dioses filisteos, etcétera, etcétera. Y entonces Dios le dice a Israel: me divorcio de ustedes. Así acabó Dios divorciado de Israel. Y ahí te ves, nos vemos al ratito. E introdujo Dios en su plan a nosotros, la iglesia. Y en el día de Pentecostés, ¿por qué creen ustedes que el fenómeno fueron las lenguas? Casi la mayor parte de los cristianos se han ido con la finta, ¿verdad? Que las lenguas y que esto y que el otro, y sin darse cuenta que las lenguas era una señal profética de que en ese momento Dios oían en su idioma, porque eran lenguajes, es la palabra glosa en el griego, que es un lenguaje conocido. No es una jeringosa como la que oímos casi siempre. Es un lenguaje conocido que tiene que haber una interpretación de acuerdo a la Biblia para que sea genuino realmente. Y en ese momento el idioma hebreo iba a las naciones y en su idioma judío escuchaban el evangelio. Lo que confundió en la Torre de Babel, Dios lanzaba una campaña ahora para la conquista de las naciones y nos mandaba a nosotros, a esas naciones entregadas al paganismo y a los dioses, ser predicadas y conquistadas
por el mensaje del Evangelio. Id a Tlalnepantla, eso dice. Lleguen hasta Tlacomulco. Id al mundo. Comiencen en Jerusalén, Samaria y hasta el último de la tierra. Porque todas las naciones fuera de Israel estaban entregadas al paganismo. Ahorita Israel está guardadita para que cuando venga la tribulación, ahí Dios va a tratar con ellos. Pero les estoy dando un panorama general para que vean ustedes que Dios tiene un plan en la historia. Que nada de lo que sucede es accidental. Que nada es coincidencial. Hay un plan determinado de su anticipado consejo y preconocimiento para que las cosas suceden como Él mismo lo estableció. Entonces la Biblia nos revela que este ejército que Dios tiene y que menciona en el capítulo 2, dice la Biblia, y acabó Dios en el día séptimo, Génesis 2:2, la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día primero. ¿Eso dice? ¿Ya ves por qué no traes Biblia? Y bendijo Dios el día séptimo. Vamos a ver el increíble significado detrás de esta bendición. Y lo santificó. No solamente lo bendijo, sino que también lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces vemos que tomaron 7 días, 6 días la creación, y el séptimo día Dios dejó de trabajar. Cuando dice la Biblia que Dios reposó, no significa que estaba cansado, porque dice Isaías 40 que Dios no es como nosotros, que se cansa. Al contrario, le dará fuerza al débil y al que ya no las tiene. Dios nos levanta con fuerzas como las águilas. Significa que dejó de trabajar, o sea, dejó de crear. Vaya, todo ya estaba creado, ya Dios no tiene nada que crear. Dios no volvió a intervenir en la creación. ¿Hasta cuándo creen? Hasta que vino Jesús. El que está en Cristo, nueva criatura es. La palabra criatura es creación. Dios vuelve a crear a nosotros, la iglesia, como el cuerpo de su Hijo Jesucristo. Dios crea dentro de nosotros un nuevo espíritu. Somos una creación interna, el cristiano que ha recibido a Cristo, donde todas las cosas comienzan a ser nuevas. Lo que comienzas a ver, lo que comienzas a comprender, lo que comienzas a oír, tus intereses por el mundo, la forma como tratas a tu esposa, cómo ves tus negocios, todo es una revolución, el nuevo nacimiento. Cosa que el mundo no entiende, y como hicimos en México, ni entenderán, como de un Teofilito. Porque las cosas secretas de Dios, el mundo no las puede comprender. Pero comprendamos lo siguiente. Dios crea entonces 6 días de creación y un día séptimo. Este patrón recorre toda la Biblia. A Israel, cuando funda Dios Israel con Abraham, Dios le da a Israel 6 días de trabajo por un día sabático para el descanso humano. Entonces, en los días de la creación, Dios hace trabajar. Y aparte ese día, el séptimo día, que era el sábado para Israel, y ahí Dios dice, este día es especial, y nos los da a nosotros esa semana. Y entonces, cuando Dios le da esa semana a Israel, vayamos rápidamente a Éxodo 16 y comprendamos la razón del sábado que Dios le da a Israel y las características o los secretos que se encuentran detrás de cada cosa que Dios hace en la Biblia. Esto es maravilloso. Y Éxodo 16, versículo 22 en adelante. En el 6º día recogerán
doble porción de comida, 2 gomerés para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, o sea, el séptimo, ¿verdad? El reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinarlo, cocinarlo, y todo lo que os sobrare, guárdenlo para mañana. Ellos lo guardaron hasta la mañana según lo que Moisés había mandado, y no aguzanó ni hendió. Dios tenía tanto interés de que les taladrara el pensamiento a los judíos, de que ese día, el sábado, era tan importante para él, que cuando no tenían de comer, les mandó el maná y les dijo, ahí los probó Dios para ver si lo tenían bien taladrado y tenían sus convicciones profundas. Durante 6 días recoge el maná, recojan el maná. Las personas que recojan y digan: híjole, pero ¿nos alcanzará para mañana? ¿Y si se me pudre hoy? No. A ver, vieja, échale aquí, guárdalo aquí, unas bolsitas de plástico, unos doggy bags, y vamos a llevárnoslos aquí por si nos echa a perder. Los que amontonaban para el sábado, dudando que Dios no los iba a proveer, se les pudría y se les echaba a perder. ¿Cuál era la razón por la cual se les echaba a perder? Porque Dios, vamos a ver primero la salud. Nunca se han preguntado ustedes, señores ateos que nos ven por la televisión o si los hay aquí presentes, nunca se han preguntado quién inventó la semana de 7 días. ¿Buda? ¿Marx? ¿El Che Guevara? ¿Walter Mercado? ¿Zoroastro? ¿Mahatma Gandhi? ¿Stalin? ¿Quién inventó la semana de 7 días? ¿De dónde salió? 6 días por 1, 6 días por 1, 6 días por 1. Y ahora la ciencia y los estudiosos del cerebro y del comportamiento de la conducta humana han llegado a reconocer y a comprobar hasta el siglo XXI que las personas que no dediquen, y no tiene que ser el sábado, si tú trabajas el domingo, hoy, ¿verdad? Y descansas en tu hotel mañana, ese es tu día de descanso. Lo importante es lo siguiente: que Dios ha diseñado el cuerpo humano para que descanse. Y si tú no respetas que necesitas descansar, y descansar es no hacer nada. Ni te vas a llevar tu computadora el día de descanso. El día de descanso te vas a ir al boliche, o vas a ver una película, o te vas a Chapultepec, o a remar a Xochimilco, y te vas a olvidar completamente de todo para poder desatornillar todo lo que traemos aquí amontonado por 6 días. Porque si una persona no acostumbra a descansar totalmente y a sacar todos tus pensamientos y preocupaciones una vez al día, comienzas a manifestar problemas mentales. Algo se comienza a descomponer neurológicamente. Comienzas a ser una persona sumamente nerviosa. Comienzas a ser una persona con múltiples desórdenes de la personalidad. Comienzas en la mañana a ser una persona, con tu familia eres otra persona. Aquí llegas a la iglesia con cara de San Cleotilde. Con tus amigos tienes otra personalidad. Sin que nos demos cuenta, comenzamos a desintegrarnos y comenzamos a acudir al mundo, al psiquiatra, al psicólogo, que van a acabar dándote Valium, Prozac, ecuaniles, pastillas tranquilizantes. Otros huyen en el alcohol, otros en las drogas, otros en las mujeres o en los placeres. Pero comenzamos a buscar algo
que nos evada de la realidad que estamos enfrentando, porque no nos aguantamos a nosotros mismos. Y se manifiesta en amargura, en ira, en rencor, en falta de perdón. Y ahí estás dentro, ahí traes un veneno entre ti que te está infectando, que ya no has perdonado a tu cuñada de hace 2 meses, o a tu ex esposo de hace 1 año, o a tus papás, o a tus hijos, etcétera, etcétera. Y todo eso comienza a autodestruirnos, a desintegrarnos sin que nos demos cuenta. Y todo se refleja aquí en la mente. Y eres una persona desesperada, inquieta, frustrada, sin paz. Y si no tienes paz, tú no puedes venir a Dios. Tú no puedes venir en ese estado a creer que Dios te va a hablar en la Biblia. Porque tenemos que venir a la Biblia tranquilos, fuera amargura, fuera todo lo que sea fuera, Señor, dependo completamente de ti. A mi hijo no lo voy a cambiar, a mi hija no la voy a cambiar. El matrimonio de mis hijos está mal, que se bañen, que se arreglen, los aconsejamos, pero los problemas externos de nuestro matrimonio nunca permitas que entren a tu matrimonio, ni que descompongan la paz entre tú y tu esposa, entre tú y tu esposo. Yo les he dicho en los seminarios que tenemos allá en la Riviera a los matrimonios de nuestros hijos, oramos, pero nosotros no somos dioses para cambiarlos. Y les aconsejamos. Pero tú no puedes estar 3 meses, hermano, y mi hijo, y ya se quiere usar. Se quiere que se divorcie y que recoja sus responsabilidades y las decisiones que él está tomando. No podemos ya pagar por los demás, entendámoslo. Ezequiel 18, los padres no son culpables de los pecados de los hijos, ni los hijos de los pecados de los padres. Necesitamos paz. Y necesitamos entregar toda nuestra ansiedad a la cruz. Padre, ahí está mi hijo. Yo no soy Dios, yo no voy a cambiar a mi hijo, no voy a cambiar a mi nuera, ni a mi yerno tampoco. No voy a cambiar a mi perro tampoco, que ladra y ladra todas las noches. No voy a cambiar no vamos a cambiar a nadie. Quisiéramos tener los hilos, ¿verdad? Y controlar las vidas de todos los demás. Y ya se fue mi hijo que se vaya. Ya Dios nos los entregó y oramos por ellos, y si les va mal van a aprender a través de lo que les vaya mal, pero no podemos afectar la corta vida que Dios nos ha dado con problemas de los demás. Lo único que podemos orar es orar. Que México por aquí y por allá, no podemos cambiar al gobierno. Dios permite los gobiernos que tenemos. La única forma es orar por los gobernantes. Vamos a hacer un desfile en la calle, arriba la bandera, muere el gobierno. Eso los cristianos no lo podemos hacer. Somos la conciencia y podemos decir, estamos en contra del aborto, estamos en contra de los matrimonios gays, estamos en contra de estos, pero jamás hacer protestas ni unirnos a desfiles en contra del gobierno. Romanos 13, porque las autoridades han sido establecidas por Dios. No hay nunca en el Nuevo Testamento, escuchémoslo, nunca ningún apóstol hablando mal contra Roma, que fue el peor gobierno que ha habido en la historia, que los echaban a los leones. ¿Y qué dice la Biblia? Romanos, Pablo, Pedro, oren por vuestros gobernantes, sométanse a sus autoridades. Cuando ya no podemos someternos, es cuando nos digan, no se puede leer la Biblia, discúlpeme, ahí sí no nos sometemos. Ya no se pueden reunir, discúlpenos, y ahí no nos sometemos. Tenemos que someternos. Por eso los cristianos se reunían en las catacumbas, se escondían, porque el gobierno de Roma no les podía prohibir reunirse, porque era una ley que estaba invalidando una ley superior, que era la ley de Dios. Es como una esposa: esposo, estoy sujeta contigo y te obedezco, pero a mí no me obligas a ver pornografía, a mí no me pones una mano, porque eso no es sujeción, eso es mansedumbre. Entonces todo tiene límites, y esos límites los tenemos que conocer, porque si no los conocemos, somos víctimas de las personas y del diablo, que las usa para quitarnos la paz, para atormentarnos y para abortar el plan de Dios en nuestra vida. Porque no traemos la Biblia ni siquiera el domingo a la iglesia, y si la leemos entre semana, allá de vez en cuando
cada 15 días. Muy bien. Esta semana que Dios le da a Israel tiene un trasfondo mental y psicológico también. Necesitamos descansar. Necesitamos descansar. Acostumbra, disciplínate un día a la semana, no hacer nada. Vete con tus hijos, distráete, boliche, una buena película, etcétera, etcétera. No sé, jugar cartas ahí en tu casa, sin apostar desde luego, ¿verdad? Dominó, ajedrez, en fin. La cuestión es completamente aislarnos de todo lo de la semana y estar pensando y poder darle tranquilidad, porque las neuronas de nuestro cerebro necesitan no estar así todo el día, porque es una electricidad lo que traemos dentro. Todo es eléctrico aquí adentro. Y si tú estás siempre así, están así tus neuronas y vas a explotar. ¿Y qué va a ser el resultado? Vas a golpear a tu esposa, quítame estos hijos y no me toquen ahorita. Y llegamos a un punto de desesperación. Te atraviesan el tráfico y sacas la pistola. ¿Y por qué te me atravesaste y le echas el carro encima? Porque dentro de ti traes un volcán. ¿De dónde viene ese volcán? Que no has podido frenar tus emociones porque necesitas descanso. Qué increíble que pueda estar la raíz en esa falta de tranquilidad que no tienes. Porque tú has creído que el trabajar, no, como los japoneses, noche y día, noche y día, noche y día, ese es un hombre de trabajo. Es un bruto, diría mi abuelita. Muy bien. Ahora, este principio de los 7 días por un descanso, Dios se lo dio a Israel. En el Nuevo Testamento jamás se vuelve a mencionar el Shabbat. Nunca. Se menciona en los evangelios que estaban bajo la ley, pero de los Hechos al Apocalipsis, Hechos capítulo 14, 1 Corintios capítulo 16, los apóstoles dejaron el sábado, el séptimo día, y ahora a la iglesia, Israel es una entidad y la iglesia es otra entidad. A Israel el séptimo día, a nosotros el primer día. ¿Qué es hoy? El domingo. Es el primer día de la semana. Y vemos nosotros que los apóstoles comenzaron ya a reunirse, Hechos 14, 1 Corintios 16, el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque Cristo resucita el primer día de la semana, inaugurando la época de la gracia. Y el Espíritu Santo viene en Pentecostés, el domingo también, el primer día de la semana. Entonces, vemos la diferencia nosotros en lo que significaba para Israel y en lo que significa para nosotros. Pero aquí hay algo extraordinario. Dios le da a Israel el patrón de la semana de años, que se llama el Shemitah, si lo quieres apuntar en el hebreo, o que es conocido también como el jubileo. En otras palabras, todos los esclavos, todos los siervos, y cuando hablamos de esclavos en la Biblia, por la mala interpretación y la mala comprensión que la gente tiene, es que la Biblia tenían esclavos. La palabra doulos se escribe doulos en el original, no significa una persona que tienes para humillarla, como lo hicieron en Estados Unidos con los afroamericanos, ¿verdad? Que los latigueaban, y un esclavo creemos nosotros que tú vas a hacer lo que yo quiera y tu esposa es mía, o lo que, etcétera, etcétera. Eso es la esclavitud completamente llevada al extremo. La palabra dulo significa sirvientes domésticos. Tenemos nosotros aquí en Toluca una muchacha que nos va a cocinar, es nuestra sirvienta doméstica, y la tratamos, se sienta a desayunar con nosotros también, la tratamos como un ser humano, tratamos de velar que esté bien, etcétera, etcétera. Hay choferes en Villanueva para el Mundo, hay secretarias. Todo aquel que presta un servicio es una persona que se le llama siervo, y el más grande de todos fue Jesucristo.
el creador de los cielos baja al mundo a servirnos y a desbaratar el concepto que se tenía, que la persona que sirve entonces es mayor que los que le sirven. Y Jesús dice, no, el más grande es el que sirve que el que es servido. Y yo he venido para servirlos a ustedes, y el mayor entre ustedes es el que sirve a los demás. Nosotros los pastores, cuando buscamos personas a quienes darles responsabilidades, ¿saben qué buscamos? No buscamos nunca talentos. No, ese hermano es esto, y esta hermana es esto, por aquí, por allá. Buscamos entre ustedes quienes tienen el espíritu de servicio. Quienes vienen a cargar las sillas, a despolvar, a cargar esto, a colocar, a meterse en el staff, a hacer servicios en los baños que aparentemente no los haces tú porque eres pirration. El hermano Pirruris no se puede lastimar ni ensuciar las manos. ¿Qué se han creído que yo vengo? ¿Sabes una cosa? Jesús se hincó a lavarnos los pies. Se hincó a lavarnos los pies. El creador de todas las cosas. ¿Es suficiente ese ejemplo para que te sigas creyendo Pirruration? Muy bien. Vemos nosotros entonces en Éxodo capítulo 21, versículo en penúltimo lugar, 21:2. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. Todo esclavo o todo sirviente o todo empleado doméstico nada más podía, no de por vida, solamente 6 años debía de trabajar. Y el amo le debería decir: Pancho, ya llevas 6 años conmigo, ahora eres libre para hacer lo que tú quieras. Si quieres seguir trabajando conmigo, lo puedes hacer, pero ya no tienes la obligación de servir en mi casa. Se llamaba el Shemita. Y a los 50 años, después de cada 49 años, el año 50º era un día en el que se dejaba ir a los esclavos y se perdonaban las deudas. Si tú debías algo a alguien, no te las podían cobrar. Nadie dijo amén. No te conviene, ¿verdad? No, a mí que me paguen. Bueno, todo esto tenía un simbolismo tremendo. Ahora, es interesante que estos 6 días, que eran semanales, se convierten en 6,000 años. Porque estaba escondido dentro de la semana de creación, la semana de los años. Sígueme con cuidado. De Adán a Abraham, apúntalo, hubo 2,000 años. De Abraham a Cristo, 2,000 años. Ya llevamos 4,000 años. Y de Cristo a nuestros días, ¿cuántos llevamos? ¿Perdón? Ya casi 2,000 años. Ahora, muy bien. Si el 7º año o los otros 1,000 años que siguen es el milenio, nos encontramos al final de los 6,000 años. ¿Cómo podemos? Aquí viene la cuestión, lo vamos a contestar en la otra conferencia. ¿Cómo podemos nosotros comprobar, corroborar cuántos años llevamos? Porque el calendario se cambió. El Papa Gregorio cambió el calendario de los judíos lunar de 360 días al calendario solar que nosotros tenemos de 365 días, minutos y segundos. Entonces, en este cambio de calendario, recordemos que en la Biblia los años son de 360 días y cada mes se contaba con la luna llena.
Por eso el calendario judío comienza en Rosh Hashanah, que es en septiembre. El de nosotros, el 1 de enero, que es el calendario solar. Para los judíos, en marzo, abril, es el Nisan, el inicio de las fiestas, y la culminación en septiembre y octubre, que es el Rosh Hashanah, el Yom Kippur y el Sukkot, que son las últimas 3 fiestas que no se han cumplido, y que la que falta es el Rosh Hashanah, que es las trompetas, que es el rapto de la iglesia. Bye. Es interesante cuando comenzamos a poner así todas las piezas del rompecabezas, porque la Biblia es un rompecabezas. Armamos el rompecabezas y todo tiene sentido, todo se aclara. Pero Dios no quiere aclararle a todos o a todas las personas. Dios quiere aclararles el panorama y darles tranquilidad y paz y seguridad y esperanza únicamente a los que siguen a Jesús. Nada más. Hermana, yo soy cristiano. Una cosa es ser cristiano y otra cosa es ser discípulo. Juan 8, 31 y 32. A los que ya habían creído, Jesús les dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, serán mis discípulos. Entonces las iglesias están llenas de personas que se dicen cristianas, pero no es cierto que siguen a Jesús. ¿Qué es seguir a Jesús? Todos los días, de noche y de día, Josué. De noche y de día. De noche y de día. Medita, lee, memoriza, estudia este libro de la ley. Cuando yo vea que de día y de noche, Señor, a las 12 del día, o que de día y de noche, yo nada más en la noche, o que la canción, hombre. ¿Qué es la fe? Creer lo que la Biblia dice. ¿Y por qué no lo haces? ¿Tienes fe? También los demonios la tienen. Y te ganan porque tiemblan, pero no hacen la voluntad de Dios. La fe, si no tiene obras, no es fe. Y por eso se justifica no la salvación, sino se declara públicamente y ante los ángeles y ante Dios que tú crees esto porque lo estás practicando. Si tú dices creo y no vives lo que tú crees, te engañas a ti mismo. Cuando tú hagas esto de día y de noche, de día y de noche, todo lo que hagas prosperará. Te irá bien en todo lo que tú hagas, porque mi presencia, dice el Señor, irá contigo. Porque yo honro a los que me honran. Y es el tiempo en que estamos viviendo nosotros, que tenemos que despertar ya a la realidad de que el cristianismo que se está viviendo no es el cristianismo, es entretenimiento. Las iglesias ahora son discotecas para entrenar, hasta humo y luces y por acá y por allá, y mantener a la gente aquí, acá, y jamás pecado, ni arrepentimiento, ni que es la vida cristiana, ni la necesidad de seguir a Jesús. Simplemente un circo ataide. Nada más falta que inviten a Cepillín para que estén contentos los cristianos. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por abrirnos las escrituras como se las abriste a tus discípulos después de resucitar, porque quedaron todavía llenos de dudas que no comprendían hasta que el Espíritu Santo viniera en Pentecostés y les pudiera declarar lo que ahora nosotros ya sabemos, porque ya tenemos a tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que abras el entendimiento de tu pueblo, que tu pueblo pueda conocer la verdad, vivir la verdad, practicar la verdad. Qué honroso y qué maravilloso es conocer y saber que todavía hay un remanente de cristianos en todo el mundo que viven y practican la verdad. No se engañan a sí mismos, están viviendo lo que tú estás pidiendo que hagamos. Te pedimos en el nombre de Jesús que sigas extendiendo ese amor que tuviste en la cruz en esta tarde para todos ustedes
que nos ven a través de las redes sociales y que les invita a venir a la cruz. Ahí donde te encuentras, los que nos escuchan en esta mañana, si alguien quiere invitar a Cristo a su vida, dile estas palabras: Señor, perdóname, te necesito. Sácame del hoyo de la desesperación donde yo me encuentro. Reconozco que no tengo paz, que mi vida es una ansiedad continua. Quiero descansar y saber que todas las cosas están en tus manos, bajo tu control, que yo no puedo cambiar a nada ni a nadie. Eres tú, Señor, el que tiene el poder de cambiar las vidas humanas. Yo quiero descansar en tus promesas y te invito a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento de mis pecados porque pagaste por ellos en esa cruz con tu sangre preciosa, que en este momento me limpia de toda maldad. En el nombre de Jesús. Amén. ¿No es maravillosa la Biblia?